¿Alguna duda hasta ahora? Si no, empiezo con estos dos ejercicios y luego hago los siguientes. Estos dos son como los más dificilillos de la sección, por cierto. ¿Alguna duda hasta ahora? Se me olvidaba decirles, el quiz tiene muchas preguntas de la parte teórica de este capítulo, no tanto del siguiente. Del siguiente tiene preguntas teóricas, pero no tantas como de este. Así que les recomiendo que le echen un muy buen repaso al libro y a las notas de clase para el siguiente quiz. Ok, si no hay dudas, voy a empezar. Creo que prefiero empezar Profe, primero con el cilindro. yo le iba a Ajá. preguntar una cosita. Es que, bueno, mi conexión Sí. a internet está un toque inestable. Pero, ¿qué fue lo que usted dijo del quiz? Que va a Ah, estar más teórico, me pareció haber entendido. no, Ok. para nada. Que de esta sección, bueno, de Ajá. este capítulo en particular, los problemas se mezclan mucho con los del siguiente capítulo. Pero además Sí. de eso, hay muchas preguntas teóricas que pueden venir de este capítulo, más que del Ah, ok. siguiente. Ok, ok. No es que del siguiente no vayan a haber preguntas teóricas, pero es que las preguntas teóricas pueden ser más abundantes en el Ujú. quiz, Sí, claro. pero la proporción siempre va a ser la misma. Entonces, que le echen un muy buen repaso a las secciones de este libro. También entra la parte de semiconductores, pero solamente de manera teórica. Ujú. Semiconductores no, superconductores. Un superconductor es un conductor que perdió toda la resistencia o casi toda la resistencia cuando la temperatura es muy baja. Eso es prácticamente todo lo que hay que saber de superconductores, porque en realidad las fórmulas de superconductores son complicadas. La teoría sigue estando en construcción. No hay una manera, así no hay una fórmula matemática que nos diga este material es superconductor o este conjunto de materiales construido de esta manera tan especial va a ser un superconductor. No la hay. Hay mucha investigación tratando de buscar algo así porque es una utilidad enorme. Y los superconductores tradicionalmente se hacen en temperaturas bajas. No es que se impida para temperaturas altas. De hecho, hay superconductores a temperaturas extremadamente altas, pero en el interior de estrellas o en el interior de planetas gigantes. Pero a temperaturas ambiente no hay. Hace poco vi una publicación que habían descubierto un superconductor a temperatura relativamente ambiente, como de 10 grados Celsius. No sé si será cierto, pero ya antes habían hecho eso y resultó que no. Era como alguien se emocionó mucho y no verificó bien sus datos y fracasó por completo. Entonces no sé si ese último funcionó. De todos modos, tampoco es que sea como mi área. Igual es muy interesante. Si encontrar un material superconductor a temperatura ambiente, muchas cosas de tecnología esperan materiales de ese estilo. Computadoras, líneas de transmisión eléctrica, de todo. A mucha gente le servirían estos materiales. Bueno, empecemos con el radial. Entonces, ejemplo, ¿ya puse a grabar acá? Sí. Un material de resistierro, largo L, radio interno A, radio externo B y transporta la corriente de manera radial. Profe, perdón, ¿ese es alguno de Ajá. los que usted mandó ahora? No, este es el que los debía a la clase pasada. Ah, ok, ok. Como ejemplo, se los debía. Que alguien me preguntó qué pasaría cuando un conductor no es exactamente un cilindro. La mayoría de los que vamos a ver son cilindros. Pero cuando no hay un cilindro, ¿qué se hace? Este es uno de los ejemplos.
O sea, tenemos un cilindro semiconductor. Perdón, un cilindro conductor. Un A, un B. Y la corriente se transporta de manera radial. Hay dos maneras de las que se puede hacer esto. Parecido a los del capacitor, la resistencia es igual a delta V sobre I. Uno lo que hace es que, digamos, le dice que hay una diferencia de potencial de el cilindro externo al cilindro interno, que eso es cierto. Trata de encontrar la corriente en términos de la diferencia potencial o el potencial, la diferencia potencial en términos de la corriente, daría lo mismo. Esta es una manera, pero no es la única. Existe otra manera, mucho más fácil. Es decir, que la resistencia, bueno, recordar para un cilindro, la resistencia y la resistividad por el largo entre el área. Cualquiera de las dos maneras por las que uno lo intente estaría bueno. Esta sería como la manera más formal, pero es la más larga y es más complicada. Hay que analizar muy bien la corriente. La analizaríamos en términos de J, densidad de corriente. Uno define la densidad de corriente. El área se define muy parecido a lo que vamos a hacer ahora. Al final llegamos a lo mismo. Le ponemos una batería. Decimos que definimos la densidad de corriente, hacemos toda la matemática muy parecida a lo del capacitor y llegamos al mismo resultado. No es un mal estilo, pero es un poco más complicado de pensar. Esta es más fácil de pensar usando esta fórmula, la fórmula que ya conocíamos. La resistencia de un cilindro recto es igual a la resistividad por el largo dividido entre el área. ¿Cómo vamos a hacer esto? Vamos a pensar en pequeños cilindros de manera radial. Un cilindro por acá, otro cilindro por acá, otro cilindro por acá y así. Muy delgados que vayan recorriendo por donde pasa la corriente. Es mucho más fácil hacerlo así. Ahora vamos a ver. Para el caso de nuestro cable coaxial, la resistividad la vamos a tomar de la siguiente manera. La integral de ρ, el dl, va a pasar a ser un diferencial de línea. Y el área va a pasar a ser función de esa línea. ¿Por qué no hicimos lo mismo para el capacitor? Se puede, no es la mejor técnica. El problema es que en el capacitor nos queda el área en el numerador, por lo tanto queda un diferencial de área que hay que, a grandes rasgos, no es tan sencillo de deshacerse de diferenciales de área. Los diferenciales de área pueden ser muy problemáticos porque pueden requerir dobles integrales y no siempre podemos hacer los trucos que yo le había enseñado para brincarse la doble integral y pasar directo a una sola integral. No siempre, a veces se puede, a veces no. Por eso no preferí no explicarles aquello de esa manera y aparte de eso da muchos errores. Si lo hacen mal, les va a quedar casi siempre al revés. Unas cosas que debían estar en el numerador quedan en el denominador. Por eso hay que tener mucho cuidado con ese truco para capacitores. No es que no se pueda hacer, es que es más complicado a veces aplicar la misma lógica. Pero acá se puede usar muy fácil porque vamos a tener un diferencial de línea. Entonces, podemos verlo como de X o de L. Cualquiera de las dos está bueno. Voy a ponerlo de L. Mejor. Entonces, de L, diferencial de línea. En este caso, nuestra línea, ¿cuál es? Estamos yendo de un cilindro interno a un cilindro externo. Entonces,
Nuestro L, ¿con quién tiene que coincidir? ¿Alguna idea? Vamos al dibujo. Estamos yendo de acá para acá. Estamos yendo de acá para acá. Estamos yendo de acá para acá. Recuerden que eso es lo que significa una integral. Ir sumando todos esos caminos. Bueno, ir sumando todas esas posibilidades. Entonces, ¿cuál tiene que ser nuestro DL? Nuestro diferencial. Profe, va a ser radial. Exacto, tiene que ser un diferencial de radio. Es lo primero, construir la integral. ¿El radio de dónde a dónde va? Ya, desde el cilindro interno, bueno, desde la cara interna hasta la cara externa. Desde A hasta B. Ahora el A. En este caso va a ser un área correspondiente al radio. ¿Cuál área tiene que ser? El área por donde atraviesa la corriente. La corriente está viniendo de manera radial, o sea, está viniendo hacia afuera. Si esta fuera nuestra corriente, entonces nuestro diferencial de área, nuestra área tiene que ser esta. Pero esta es el área de una parte del cilindro y cuando le hacemos a todo, es el área del cilindro. ¿De acuerdo? Entonces nuestra área es el área de la cara del cilindro. ¿Cuál es el área de un cilindro? Voy a ponerle aquí largo total L. Ah, bueno, ya lo puse, mayúscula. Vamos, muy probablemente para el quiz de hoy vayan a ocupar saber qué es el área de un cilindro. Es pi r cuadrado por h. No, ese sería el volumen. H no, 2pi porque yo estoy usando el RH. Si mal 2pi, no recuerdo. 2pi RH. R, no, H no. ¿Qué estamos usando como largo? L mayúscula. Ah, ok. Sí, sí, entiendo que sea para usted H, pero es L mayúscula en este caso. Nos adaptamos a la Ok, notación ok. que estamos usando. Y yo les Perfecto. puse que era largo L mayúscula. Ya eso es todo. La resistencia es igual a la integral de ρ por dr por el área. Esto es igual a la integral que va desde A hasta B de la resistividad por el dr por el área. El área es 2pi RL. El área y el diferencial de longitud pueden estar relacionados, bueno, van a estar relacionados. A veces es más fácil dejarlo todo en términos de A en lugar y hacer nada más el cambio. Hay veces que no. En este caso era más fácil poner el área en términos de 2pi RL. Esto es igual a ρ, sale fuera la integral, ¿verdad? 2pi L salen fuera la integral. Solo queda la integral de A hasta B. ¿Cuánto es esa integral? Esa no es logaritmo natural de R evaluado entre A y... Perfecto.
Cuando tengan una integral de un logaritmo, asegúrense de ponerle siempre valor absoluto. Pero sabemos que el radio es un valor positivo, así que no hay necesidad en esto. Pero recuerden que la integral del logaritmo, bueno, la integral de 1 entre r es siempre logaritmo del valor absoluto. No se les puede olvidar eso, porque en el futuro pueden encontrarse tal vez algunas cosas que requieran poner valores negativos y ustedes de ahí lo pasan por alto. Mucho cuidado porque eso puede tener un valor absoluto. Ok, muy bien. Con esto nada más es de evaluar. R es la resistividad por 2pi L logaritmo natural de B entre A. ¿De acuerdo? Pueden usar esta fórmula a partir de ahora en el quiz si quieren. Si les saliera un problema de un cilindro radial, coaxial, la fórmula les puede servir perfectamente. ¿Alguna duda con este ejemplo? Profesor había dicho que la resistividad nos la daban, ¿verdad? Bueno, si es de encontrarla, obviamente no se las pueden dar, pero si hay que buscar un problema, o se las dan o lo dejan en términos de la resistividad. Existe otro tipo de materiales más. Yo tal vez les mentí. La ley de Ohm les dije que era constante, y es cierto, es constante. Hay ciertos materiales muy especiales que pueden tener ciertos comportamientos particulares. La resistividad puede depender de la longitud. No es muy tradicional que eso pase, pero puede pasar. Entonces nada más vuelven a hacer la integral. Puede pasar que hay materiales que se llaman materiales anisotrópicos, peores aún. La resistividad depende de la línea donde ustedes estén integrando. Si tienen una línea, la resistividad es tanto. Si van por otra línea, la resistividad es otra. Eso se le llama material anisotrópico. No son muy comunes, son un poquito más difíciles de analizar porque puede que del todo no cumplan la ley de Ohm y tengan que hacer otra cosa. Pero a grandes rasgos, si dice, calcule un aproximado de la resistencia, casi siempre se hace por medio de esta integral que hicimos, así como está. No creo que vengan en el quiz. No he visto ninguna pregunta de eso. O sea, el semestre pasado no vi nada que dijera material anisotrópico, ni materiales que tengan resistividad variable. Pero en el caso de que vengan, es con esta integral. Nada más que ρ sería una función. Meta el ρ dentro de la función. Bueno. Esto por este lado. A partir de ahora, ya saben, pueden usar esa fórmula siempre que tengan conducción coaxial o conducción radial. Pueden usar esa fórmula. Nos toca otro más. Es un cono. Radio. El radio pequeñito es A. El radio grande es P. La gran pregunta. ¿Cuánto es la resistencia? Nuevamente la resistividad ρ. Y el largo L. Vean que esto no depende de la diferencia potencial. Los materiales óhmicos no dependen. Un material no óhmico sí va a depender. Por ejemplo, los diodos. Los diodos son materiales no óhmicos. Los diodos son más complicados todavía, de que dicen que solo dejan pasar corriente por un lado y por el otro lado no deja pasar corriente. Son aún más complicados que eso. A grandes rasgos, ese es un buen modelo inicial para el diodo. Muchísimos cálculos sencillos. Requiere, nada más con eso es suficiente. Pero hay unos más delicados que van a requerir un poquitito más el modelo del diodo y otros que van a requerir más, un modelo más exacto del diodo. El diodo realmente tiene un modelo bastante más complicado. Bueno, pero acá no.
Acá estamos haciendo solamente física para las resistores. Entonces, veamos a ver. Nuevamente, están las dos opciones. Ponerle R es igual a delta V entre I, hacer I como la densidad de corriente y ver a ver qué sale con eso, que esto es un poco más complicado, o R es igual a la integral de la resistividad por el diferencial de longitud. Aquí le voy a poner L mayúscula mejor. Entre el área en términos de la longitud. Este se puede ver como un montón de resistores en serie. Un resistor en serie con una pequeña área acá, otro resistor en serie con este acá, otro resistor en serie con este acá, otro resistor en serie con este acá. Esa sería una interpretación. El anterior hubieran sido un montón de resistores en paralelo. Estos son un montón de resistores en serie. Siempre con un área un poquito más grande y se suman sobre todas esas áreas. Básicamente, estamos haciendo una integral. Ok. Pregunta, nada más así rápida. ¿Cuánto es esta área? El área de esta parte. Pi b cuadrado por ser el radio. Exactamente. ¿Y el área de acá? Pi por a cuadrado, ¿verdad? Lo puse en términos del radio, pero esto se puede hacer, habrá que hacerlo en términos de la posición. Entonces, eso nos dice más o menos por dónde va el camino, pero hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado. ¿Cómo hacemos esa integral? Sabemos de que la corriente está yendo para este lado. Bueno, así es como estoy poniendo la conducción. Ok, no está yendo de manera radial, está yendo de manera longitudinal. Hay que tener mucho cuidado porque al final esa va a ser el área. Pero no quiere decir de que estemos haciendo conducción de forma radial. Nuestro diferencial de línea no va a ser el diferencial de radio. Tiene que ser un diferencial de longitud. Por lo tanto, hay que ver esto. Pongámoslo en la siguiente manera. Aquí tengo X y arriba tengo la forma del cilindro. ¿Esta figura qué es a fin de cuentas? Si yo veo el cilindro, le hago así un corte de lado a lado y solo veo esa parte del cilindro, que es lo único que me interesa. Elipse, ¿no? Una elipse. No, no, nada, mentira. Esa figura no se llama elipse. ¿Cómo se llama esto? Es la figura que se ve desde el colegio. ¿Cómo se llama esa cosa? Una recta. Sí, Es una una recta. recta. Ay, no. Ok. Estaba pensando en verlos de arriba. Entonces, si yo tengo que conducir corriente de acá para acá, da lo mismo si lo hacemos hacia el otro lado, pero es más fácil hacerlo la recta creciente. Si yo tengo que conducir corriente de un lado al otro, ¿qué va a pasar? Le hago un corte al cilindro para identificarlo un poco mejor. Sabemos de que nuestro diferencial de longitud va a ser el diferencial de X. ¿De acuerdo? Voy a asignarle acá. ¿Cuánto es este X? Un 0, ¿verdad? Es lo más fácil. ¿Cuánto es este X de acá? Ya eso no está tan fácil. Ah, no, sí, mentira, eso está fácil. ¿Cuánto era ese X? Sería el largo del cono, ¿verdad? L. Entonces, sabemos de que X tiene que viajar desde 0 hasta L mayúscula. Ahora toca
identificar área en términos de X. Correcto. Para identificar el área en términos de X, o sea, ocupamos el área que haría de esta zona. En términos de esto estaría más o menos como una vista así. Entonces ocupamos el área en términos de X, en términos de la posición. Lo primero que hay que hacer es encontrar una ecuación para esa recta. ¿Cómo hacemos esa ecuación para para este segmento de recta? Primero lo primero, sabemos que el área va a ser definitivamente pi por r cuadrado, pero r va a ser función de x. O sea, el objetivo ahora es encontrar r de x. El radio en función de la posición. La gran pregunta, ¿cómo va a ser si este es nuestro radio, este es nuestro x? ¿Cómo es esa radio de x? Es una recta, ya lo dijeron. ¿Cómo sería esa ecuación de recta? Bueno, esa ecuación de segmento de recta. Profe, di Vamos, no creo que hayan pasado. Ajá. la pendiente la puedo sacar como, am, para ver cómo era, A menos B, no me acuerdo de esa fórmula. Vamos, tienen que pensar siempre en cosas de este estilo. Más adelante, la mayoría de cosas lo van a modelar de manera lineal. ¿Eso qué quiere decir? Tienen que de alguna u otra manera tener una pendiente en alguna parte, junto con una intersección con el eje vertical. Recuerden que las ecuaciones de recta siempre son de esta manera, mx más b. La pendiente, recordemos, la pendiente sería el delta r, en este caso, o delta y, sobre delta x. Entonces, lo más sencillo acá es poner los positivos, el punto final, porque va a ser más grande que el punto inicial. El punto final va a ser b, aquí tal vez no debería usar el mismo símbolo de b, pero ustedes me entienden. Vamos a ponerlo así. La pendiente siempre es delta, bueno, el cambio de la vertical sobre el cambio de la horizontal. El cambio de la vertical, en este caso podemos tomar el punto de donde está B y el punto donde está A. Esto sería B menos A. Y en el mismo orden, el delta X. El delta X sería L menos 0 por X, más la intersección con el eje Y o el eje vertical. ¿Cuánto es esa intersección? Uno se fija acá en esta figura que yo hice y esa intersección vale A. Y ya eso es todo. Esto sería B menos A por L, X más A. Esto es lo que hay que meter en el área. A de X será igual a pi por R cuadrado, pero R es esto que acabamos de encontrar, pi por B menos A sobre L, X más A. Todo esto al cuadrado. Como vemos, en realidad el área está un poco más complicada de integrar. Hay dos caminos. Podemos hacer la integral tal y como está así. Reemplazamos área por esto y se integra eso. No es que sea una integral imposible de hacer. En realidad la integral es relativamente sencilla, pero va a ser un poco más complicada si tienen tanto tiempo en no integrar. Hay una técnica más. Relacionar el diferencial de X con el diferencial de área. Uno siempre puede hacer eso. De A es igual a pi por 2 por B menos A entre L por X más A
por la integral de E, por la derivada de masa adentro, por regla de la cadena. Eso solamente sería B menos A L de X. No, este diferencial está espantoso. No, este no va a servir. En algunos casos sirve hacer esto, porque uno lo que hace es que nada más reemplaza voy a ver cómo reemplaza esta sección con algo relacionado con el área. Y al final le queda un diferencial de área, pero una función en términos de áreas. Entonces no tiene que hacer una doble integral. Solamente la integral ya está lista. Pero no, esta está muy complicada. Nos vamos a agarrar de esta. Ok. Nuestra resistencia en función de el largo y el área, ya la podemos, bueno, nuestra integral ya la podemos establecer. La integral tiene que ir desde 0 hasta L. De la resistividad, que va a ser constante, por el diferencial de línea, que es E de X, entre pi por esa cosa ahí. Perdón, déjame hacer esto un segundo. Ok. Este va a ser nuestra integral. La integral es un toque complicada. En realidad tampoco es que es el fin del mundo. Les voy a dar la respuesta una vez. Si ustedes siguen esto de inicio a fin, van a encontrar que la resistencia tiene que ser igual a la resistividad por el largo total dividido entre pi por el radio 1, que es A, o el radio más pequeñito, por el radio más grande, B. Ya esta fórmula ustedes la pueden usar. Son como las dos configuraciones así raras de resistencias. La configuración de cono y la configuración de coaxial. Existen otras configuraciones. Ahorita hacemos el ejemplo de los que les pasé a Telegram. Si los ven, en realidad los ejemplos de Telegram son ya bastante más llevaderos. Hagamos el 25-28. Estos ejercicios los saqué del libro Bauer. Profe, Ajá. una pregunta. ¿Ese cono era un cono sólido? O sea, no es Sí, claro. solo por los... Ah, bueno. Es Un que cono estaba yo con la sólido. duda si era sólido o era solo... Ah, que solo era el cascarón del cono. Ajá. Con el cascarón del cono debe ser bien interesante intentarlo. Pero no sé cómo entrarle. Tendría que tener al menos una pequeña área. Ah, ok, profe, ahora sí ya. Es que estaba con la duda de cuál de los dos era el que estaba trabajando. No, el cono sólido. Ah, ok. Gracias, profe. Ok, con gusto. Ok, el 25-28 del Bauer. Lo tienen en Telegram. Dice así. Un alambre de cobre mide D igual a D sub CU, perdón. Son dos alambres, uno de cobre y uno de aluminio. D sub CU de cobre. La 0, D sub CU igual a 0.0500 centímetros de diámetro, 3 metros de longitud y tiene una densidad de portadores de carga de 8.85 por 10 a la 28 electrones por metro cúbico. ¿Cómo se muestra en la figura? El alambre de cobre está sujeto a una longitud igual de alambre de aluminio con diámetro del aluminio igual a 0.0100 centímetros y una densidad de portadores de carga de 6.02 por 10 a la 28 electrones por metro cúbico.
Una corriente de 0.400 amperios fluye a través del alambre de cobre. A. ¿Cuál es la razón de densidades de corriente de los dos alambres? JCU sobre JCA. B. ¿Cuál es la razón de velocidades de deriva de los dos alambres? Les puse esta, no porque fuera difícil, en realidad es más fácil de lo que uno cree, sino porque no he hecho ejemplos de cosas con portadores de carga y velocidad de deriva. En realidad estos son formulazos, no hay mucho que aplicarle acá. O sea, los formulazos son muy, muy sencillos acá. Vamos a ver. Primero el dibujo. Tenemos el alambre de cobre. Sabemos de que el diámetro del cobre voy a ponerlo más abajo. Es igual a 0.05 centímetros. Me voy a saltar las cifras significativas. El largo va a ser 3 metros. Inmediatamente vamos a tener otro alambre un poquito más pequeño. Acá. De aluminio. El diámetro del aluminio es 0.01. Y el largo igual son 3 metros. Nos dicen que bueno, ahí nos dan las densidades de portadores de carga de ambos materiales. Vamos a ver, apuntémosla por acá. Entonces, la densidad de portadores de carga del cobre dice que son, bueno, si en algún problema requirieran la densidad de portadores de carga y no se lo dan, y lo requieren, obviamente, la pregunta puede ser apelable, a menos de que les dieran como las pistas para encontrarlo. Pero es que esto, ni siquiera en el libro no hay tabla de esto. Y hay que darle en el problema esa densidad. Entonces, este es 8.5 por 10 a la 28 electrones por metro cúbico. Mientras que el N del aluminio van a ser 6.02 por 10 a la 28 electrones por metro cúbico. La gran pregunta. Bueno, y la corriente que fluye a través del cobre son 0.400 amperes. Por cierto, ya esa corriente puede matar a alguien. Puede matar a mucha gente. La gran pregunta. La corriente que pasa por el cobre, la que está entrando acá, ¿se pasará por completo al aluminio? ¿Ustedes qué dicen? Un sí, un no, un porqué del sí, un porqué del no. Profe, yo creo que usted había dicho que no iba a ser la misma. Dije la corriente. Si no va a ser la misma, entonces ¿por qué no va a ser la misma? O si sí va a ser la misma, ¿por qué va a ser la misma? La respuesta es muy sencilla. O era que sí iba a ser la misma, pero que iba a durar un tiempo, más tiempo, algo así. Sí va a ser la misma. No me acuerdo qué fue lo que pude haber dicho de eso, pero es la misma.
resistores en serie comparten la misma corriente. Lo que puede cambiar es J. Eso no duden que vaya a cambiar. Son materiales diferentes, son diámetros diferentes. Uno esperaría que J cambie. De hecho, tiene que cambiar. La respuesta de por qué es la misma es muy simple. La conservación de carga. El alambre de cobre no almacena carga. Ningún alambre va a almacenar carga. Estos no son capacitores. Los capacitores pueden almacenar carga e impedir el paso de corriente entre placas. O sea, de una placa a otra no fluye corriente. Sépanlo de una vez. Pero en un cable, en especial sometido a que entre una corriente, esa corriente tiene que salir por algún lado. Tiene que salir del alambre del aluminio. Y de lo que va a salir del aluminio son exactamente los mismos 0.400 amperes. Recuerden que lo que yo les dije, todos los electrones que entran de un lado salen del otro. No salen los mismos, eso sí. Porque un electrón que entra por un lado va a tardar toda la eternidad en salir. Pero hay tantos electrones haciendo fila para salir que la corriente se va a conservar. Al final la carga se conserva. ¿De acuerdo? Pero antes es lo que sí les dije. No es el mismo electrón del que está saliendo. Si usted le pusiera una banderita al electrón, van a tardar mucho en ver que esa banderita del electrón salga del cable. Ok. Entonces es la misma corriente en ambos. Muy importante. Ok. La pregunta que nos dicen A es la razón de las densidades de corriente. JCU sobre J del aluminio. Las densidades de corriente tienen que cambiar. La corriente es la misma, pero la densidad tiene que cambiar. Veamos a ver. ¿Por qué yo les pedí que sacaran la corriente del aluminio? Por una razón. J, perdón, es igual a la corriente promedio. Bueno, J promedio va a ser la corriente promedio. En este caso no hay necesidad de hacer las instantáneas. Es corriente sobre el área. Y esa va a ser la corriente del aluminio sobre el área del aluminio. Vean que es bastante sencilla, pero las corrientes son la misma. ¿Esto qué quiere decir? Que la razón de J no va a depender de la corriente. Se van a cancelar las Is. Arriba va a quedar entonces. Está en el cuarto piso del área del aluminio. Va a pasar al primer piso. El área del cobre está en el segundo piso. Se queda en el segundo piso. Vean entonces que van al revés. Son áreas transversales. El área transversal siempre es un círculo. Bueno, en este caso es un círculo. Entonces JCU sobre JAL es igual a ¿qué? A pi por el radio. Pongámoslo en términos de diámetro. Hagámoslo directamente. Recordemos lo siguiente. El área de un círculo es igual a pi por r cuadrado. Pero también es igual a pi por el diámetro medios al cuadrado. Si sacamos el cuadrado para el 2, entonces esto es pi por d cuadrado. Todo dividido entre 4. ¿De acuerdo? Podemos hacer siempre esa fórmula. Es más rápida. Estamos con diámetros. No hay que estar sacando radios para esto. Entonces esto va a ser primero el del aluminio. Pi cuartos por el diámetro cuadrado del aluminio. Perdón. Sobre pi cuartos por el diámetro cuadrado del cobre. Cancelamos pi cuartos con pi cuartos. ¿Y esto que nos queda?
JCU sobre JAL igual a el diámetro del aluminio al cuadrado sobre el diámetro del cobre al cuadrado. Cosas como esta van a salir montones en el quiz. Yo creo que ya lo han notado, que se piden muchas preguntas de calcule la razón de tal, calcule el cociente de tal. Es esto. Veamos a ver. Aún más importante. Veamos. Las unidades están en centímetros. J entre J no tiene unidades. Diámetro cuadrado entre diámetro cuadrado no tiene unidades. Por lo tanto, podemos trabajar el diámetro en centímetros de una vez. Ya que los dos diámetros están en centímetros, no hay necesidad de hacer el cambio. Entonces, el diámetro del aluminio, donde decía que estaba, 0.01 centímetros, todo esto al cuadrado, sobre 0.05 centímetros, todo al cuadrado. Las unidades de centímetros se van a cancelar. Y lo único que va a quedar es 0.01 al cuadrado sobre 0.05 al cuadrado. Según mi cálculo da un 25avo. O 0.04. ¿Alguien que no esté de acuerdo con esta solución? ¿Cómo se interpreta esto? La densidad de corriente del cobre es igual a apenas un 25avo de la densidad de corriente del aluminio. O sea, el aluminio tiene que absorber mucha más corriente en una menor área. ¿De acuerdo? Estaba sencillo. Nada más es de ir con bastante orden y acordarse que las corrientes son la misma. Vamos a ver. La siguiente, la B. ¿Cuál es la razón de velocidades de la deriva de los dos alambres? Velocidad de deriva del cobre sobre la velocidad de deriva del aluminio. Para ello vamos a consultar la velocidad de deriva. ¿Alguien que me acuerde de la fórmula? Era corriente promedio. ¿Por qué? ¿Con quién? Número de portadores. Vamos, ayúdeme porque yo no me acuerdo de la fórmula exacta. Sé que tiene que tener la corriente, la carga. Profe, creo que es N por área por carga. Ah, sí, cierto, el área. Se me está olvidando. Ya que algo muy importante se me olvida. Por el área, por lo que tarda en moverse, ¿verdad? La velocidad, sí. No, bueno, sí. Por la carga. Por la velocidad de deriva. Ok. Esa era la fórmula. Número de portadores de carga por el área, por la longitud del alambre, por la carga del portador, por la velocidad de deriva. Lo vamos a hacer todo con valores absolutos. No nos vamos a preocupar por los signos. De todos modos, cualquier signo se hubiera cancelado, ya que los portadores de carga son los mismos de arriba a abajo. ¿De acuerdo? Cualquier signo que sea arriba se cancela con signos de abajo, porque siempre son el mismo portador de carga. Así que Q lo puedo trabajar, de hecho, como si fuera nada más 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs. ¿De acuerdo? Ok. Profe, ¿Sí? es que esa L, bueno, yo por lo menos en la que tengo apuntada, no sé si será que la habría escrito mal, pero yo no la tengo. Tiene que estar. O sea, Vamos yo a tengo ver. que I promedio es N por área por Q por la velocidad de deriva. Sí, yo le puse delta X. Sería esta. Ah, no, sí tiene razón, no va. Tiene toda la razón.
Disculpen por eso, se me pasó. Sí, la longitud se hubiera cancelado. Lo que yo estaba pensando en la fórmula de cuánta carga estaba entrando, en lugar de pensar en la fórmula de la velocidad de deriva. Disculpen por eso. Ok, entonces tenemos que hacer esta fórmula 2 veces para una para el aluminio y otra para para el cobre. Empecemos con la del cobre. La corriente del cobre es la misma corriente, así que ni siquiera me voy a preocupar. Le voy a poner aquí solamente corriente. Ya sabemos que es la misma para ambos lados. El N del cobre sí sabemos de que tiene que ser diferente. El área del cobre es diferente. El portador de carga es el mismo, es un electrón. La velocidad de deriva del cobre no tiene, es lo que nos preguntan, y no tiene por qué ser igual a la del aluminio. Así que se queda acá. V para el cobre. La corriente, que es exactamente la misma por estar en serie, porque la carga se conserva, va a ser igual a el número de portadores de carga del aluminio por el área transversal del aluminio, por la carga del portador, que es exactamente la misma, por la velocidad de deriva del aluminio. ¿De acuerdo? Y lo que voy a hacer es que voy a dividir una entre otra. Corriente entre corriente, esto va a dar igual a 1. Ya que es la misma corriente, no hay ningún problema. Número de portadores de carga del cobre por el área transversal del cobre, por la carga, por la velocidad de deriva del cobre, sobre el número de portadores de carga del aluminio por unidad de volumen, perdón, se me había olvidado que es el nombre completo, por el área del aluminio, por el cobre, la carga del portador, que es exactamente la misma, por la velocidad de deriva del aluminio. Esta también se cancela. Antes de mandar al otro lado las cosas que haya que mandar, continuamos un poco más con esta. 1 va a ser igual a el número de portadores de carga del cobre por el área, que esto es pi cuartos, por el diámetro del cobre al cuadrado, por la velocidad de deriva del cobre, sobre el número de portadores de carga del aluminio por unidad de volumen, por pi cuartos, diámetro del aluminio al cuadrado, por la velocidad de deriva del aluminio. Ok, entonces vemos que esto también se cancela y ya todos estos datos los conocemos. Basta con enviar a dividir y a multiplicar lo que sea al otro lado. Entonces, velocidad de deriva del cobre sobre la velocidad de deriva del aluminio es igual. Mando a dividir el N del cobre y el diámetro cuadrado del cobre. Y mando a multiplicar el número de portadores de carga por unidad de volumen del aluminio por el diámetro cuadrado del aluminio. Si vemos, esta era una posibilidad. En realidad había otra forma porque había una manera de relacionar directamente J con la velocidad de deriva del modelo de conducción de Drude. ¿Se podía haber hecho eso? Sin ningún problema. Cualquiera de las dos formas está bien. Si hubieran seguido el modelo de conducción de Drude, vean que de hecho acá esta parte se puede reemplazar por J. Bueno, por las N del AL, N del CU, sobre J del CU. Recuerden que iban al revés. Sobre J del aluminio. Y esto ya lo habíamos sacado. Esto es igual a un 25avo del N del aluminio sobre el N del cobre. Entonces es un 25avo de cualquiera de las dos estuviera buena. Déjenme un segundo para buscar cuántos eran los datos. Decía que
el del cobre, eso que va en el denominador, 8.85 por 10 a la 28. Perdón, 8.5. Las unidades son las mismas del de arriba, ni me voy a molestar en ponerlas. Esto se puede cancelar. Entonces, esto es un 25avo multiplicado por 6,02 sobre 8.5. Va a dar aún más pequeño. Lo voy a poner en términos de 10 a la menos 3. 28.33 por 10 a la menos 3. No tiene unidades, porque eso es una razón de entre dos velocidades. Lo que quiere decir es que la velocidad de deriva del cobre es mucho más lenta, 3 veces más, 3 órdenes de magnitud más lenta que la velocidad de deriva del aluminio. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda con este ejercicio? Profe, ¿Sí? perdón, eso que puso ahí de 28.32 por 10 a la menos 3 es la proporción de qué tan lenta es la velocidad de arrastre de la de su aluminio comparada con la del cobre, ¿verdad? Es para tenerlo Exacto. apuntado. Claro. Ok. Es lo que quiere decir siempre las razones. Una razón, vea lo que tiene acá. Ujú. Una propiedad dividida entre la propiedad análoga, pero para otro material. En una es Ajá. velocidad del aluminio, velocidad deriva del cobre, sobre la velocidad del aluminio. Ujú. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Si mandamos a multiplicar la velocidad del aluminio, vemos que la del cobre es igual a 28.33 por 10 a la menos 3 veces la velocidad deriva del aluminio. O sea, es aún más lenta que la del aluminio. Si el aluminio vaya a ser lento, la del cobre va a ser lentísimo. ¿De acuerdo? Sí, gracias, profe. Ok, con gusto. Ok, hagamos el 25-30. No, el 25-31. Ahora, no, hagamos el 25-30 y luego el 25-31. La verdad, los dos están muy rápidos de hacer. Dice así, ¿cuál es la resistencia de un alambre de cobre de longitud de L igual a 10.9 metros, diámetro D igual a 1.3 milímetros y la resistividad del cobre es 1.72 por 10 a la menos 8 ohm metro? Entonces nos preguntan la resistencia. Es un problema bastante sencillo. La longitud es 10.9 metros. El diámetro, 1.3 milímetros. Y la resistividad del material, que es cobre, 1.72 por 10 a la menos 8 ohm metro. Se prefiere ponerle ohm metro a metro ohm por una razón. Puede parecer que diga miliohms y eso no es cierto. Ok. Esto es muy sencillo. Fórmula directa. Resistencia es igual a ρ por L sobre el área. El área es el área de un cilindro. En términos del radio, del diámetro, perdón, esta será la resistividad por el largo sobre pi cuartos de a la 4. Ay, perdón, ¿por qué de a la 4? Es de a la 2. Es de cuadrado, disculpen por eso. Ya, eso es todo. El D hay que tener mucho cuidado porque está en milímetros, hay que pasarlo a metros cuadrados.
a metro. Bueno, y al elevar al cuadrado, metro cuadrado. Esto es igual a 4 por 1.72 por 10 a la menos 8, un metro, ya está en el sistema internacional. 72, sí. Por el largo, que son 10.9, está en metros, no hay problema. Dividido entre pi por 1.3 por 10 a la menos 3. Y ahora sí está en metros. Y esto se pone al cuadrado. Y recuerden que en la calculadora se pone de esta manera. Si no, les va a dar problemas. He visto que me han reclamado un par de veces cosas así y es porque pusieron 1.3 al cuadrado y esto no lo elevaron al cuadrado. Ok, según mi cálculo, 4 por 1.72 por 10 a la menos 8 por 10.9 por pi por 1.3 por 10 a la menos 3 al cuadrado. Y si no metí nada mal en la cálculo, a mí me da 0.14 ohms. ¿Alguien le da lo mismo? A mí, profe, a mí me da igual. Ok, perfecto. ¿Alguna duda con este problema? Es un problema bastante sencillo. La mayoría de problemas de esta sección van a ser de este estilo. Los más complicadillos pueden ser más bien los teóricos de esta sección. Únicamente porque hay que leer un poco más, y leer muy bien la pregunta, pero en realidad los problemas de esta sección se van a parecer a este y al anterior. Muchos problemas se parecen a estos dos. No es que vayan a hacerlo como el único estilo, pero muchos van a ser de esta misma índole. Entonces, para que tengan en cuenta. Ok. Ahora sí con el 31. Igual, muy sencillo. Dice así el 31. Dos conductores hechos del mismo material tienen la misma longitud L. El conductor A es un tubo hueco de diámetro interior 2 milímetros y diámetro exterior 3 milímetros. El conductor B es un alambre sólido de radio RB. ¿Qué valor de RB se requiere para que los dos conductores tengan la misma resistencia medida entre sus extremos? Y ojo, están hechos del mismo material. ¿De acuerdo? Este problema es en realidad bastante sencillo, no hay que preocuparse mucho. Tenemos que es un conductor, igual es coaxial, solamente que este sí conduce a lo largo del material. O sea, la corriente va para allá, no va en forma radial. Entonces, diámetro interior. Dice que es 2 milímetros. El diámetro exterior, 3 milímetros. Trabajemos primero con este conductor. No sabemos exactamente la resistividad, pero sabemos ni sabemos el largo. Lo único que sabemos es que tiene radio interior y radio exterior. La gran pregunta, este conductor se le llama el conductor A. ¿Cuánto es la resistencia de A? Empecemos por ahí. ¿Cuánto creen que sea la resistencia de A? ¿O por dónde podemos entrar para encontrarla? Como lo que se hizo ahora, profe. Parecido, pero es muy fácil.
Solo estamos conduciendo, es un conductor hueco, solo hay área en esta parte, pero a fin de cuentas esto es un cilindro. Entonces va a ser igual a la resistividad del material, que de momento no conocemos, por el largo del conductor entre el área. A final de cuentas es esto, es solo esto. Esto, entre comillas, lo tenemos. Esto, entre comillas, lo tenemos. Este es el que desconocemos por ahora. ¿Cuánto es esa área? Es solo el área que marqué. Tenemos los diámetros. ¿No creen que por ahí? Bueno, si no, esto sería pi por el área del cilindro grande menos el área del cilindro pequeña. O sea, pi cuartos por el diámetro externo al cuadrado menos el diámetro interno al cuadrado. Eso es todo lo que había que hacer. Ya, estos son entre comillas valores conocidos, excepto por el ρ y el L, todo lo demás es conocido. ¿Nos tenemos que preocupar por el ρ y el L? No. Dice, un segundo material del mismo de la misma material y el mismo largo, solamente que este es un cilindro sólido. Este cilindro sólido tiene radio RB. Mismo largo L, mismo ρ, pero este tiene que ser un radio RB. Aquí debieron haberlo puesto con minúscula. Voy a cambiarlo acá por minúscula para que no se confunda con la resistencia. Dice así, ¿qué valor del radio de B se requiere para que los dos conductores tengan la misma resistencia medida entre sus extremos? ¿Eso qué quiere decir? La resistencia de A es igual a la resistencia de B. ¿Esto qué quiere decir? La resistividad por el largo es igual a pi por, bueno, pi cuartos, perdón. Por el diámetro externo al cuadrado menos el diámetro interno al cuadrado. Esto tiene que ser igual a mismo material, misma longitud, pi por el radio de B al cuadrado. En realidad aquí esto es radio de B mayúscula. Ok, esto ya era todo lo que había que hacer. No necesitábamos conocer ni la resistividad ni el largo, porque son los mismos. Se cancelan los pis. Esto quedaría 4 sobre este diámetro externo al cuadrado menos diámetro interno al cuadrado es igual a 1 sobre el radio de B al cuadrado. Elevamos a la menos 1 a ambos lados o como gusten, mandan a multiplicar y mandan a dividir lo que ocupen mandar. Y esto quedaría que el radio de B al cuadrado tiene que ser igual a el diámetro externo al cuadrado menos el diámetro interno al cuadrado dividido entre 4. Por lo tanto, el radio de B, que es una cantidad positiva, va a ser igual a 1 medio
Eso era todo. Vamos a ver cuánto da. Lo voy a dejar en milímetros. No hay necesidad de pasarlo a metros, puesto que lo que estamos buscando es un radio muy pequeñito. Se puede dejar todo en milímetros sin ningún problema. 1/2 por la raíz cuadrada del diámetro externo, que eran 3 milímetros, al cuadrado, menos 2 milímetros al cuadrado de radio interno. Según mi cálculo, esto tiene que dar 1.12 milímetros. ¿Alguien que le haya dado diferente o que no esté de acuerdo con la solución? ¿O todo bien? Profe, a mí solo me quedó la duda de que la resistencia va a ser la misma porque dice que son del mismo material, ¿cierto? No, porque lo dice lo dice el problema. Ojo lo que dice. Ah, ok. Para que tengan la misma resistencia. Ah, ok, ok, ¿Qué ok. valor de radio tiene que tener para que los dos conductores tengan la misma resistencia medida entre sus extremos? Nos están diciendo en la parte anterior que están hechos del mismo material y tienen la misma longitud. ¿De acuerdo? Por eso es que ni se molestan en dar ni el material ni la longitud. Bueno, ni la resistividad ni la longitud. Nada más nos dan los radios, los diámetros externo e interno. ¿De acuerdo? La mayoría de problemas van a ser así. No hay así como problemas muy complicados de esta sección. Puede que venga uno de temperatura. Hagamos al 32 y nos vamos. 32 es muy sencillo. Dice así, una bobina de cobre tiene una resistencia de 0.10 ohms a temperatura ambiente de 20 grados Celsius. ¿Cuál es la resistencia cuando se enfría a menos 100 grados Celsius? Entonces la resistencia de este dice que es, voy a poner así a 20 grados, es igual a 0.10 ohms. Nos piden la resistencia cuando tiene menos 100 grados Celsius. Cuidadito, intentan hacer regla de 3 porque eso, aunque es una relación lineal, no es tan lineal como para que ustedes puedan hacer regla de 3 directamente. Para eso existe una fórmula. La fórmula ya la habíamos visto. La resistencia es igual a una resistencia a una temperatura dada por 1 más alfa por la temperatura final menos la temperatura a esa temperatura, menos la temperatura que se pedía acá. ¿Ok? Este va a ser nuestro R0. Ya tenemos la temperatura patrón y ya tenemos la resistencia de ese lugar. Lo único que hay que buscar es el alfa. Nos dicen que el material está hecho de cobre. Entonces se busca en el libro cuánto es el alfa del cobre. Denme un segundo y ya se los digo. El coeficiente del cobre es 3.9 por 10 a la menos 3. Celsius a la menos 1 o Kelvin a la menos 1. Ya saben, son la misma unidad. Pregunta, bueno, el libro lo da, el libro que tengo aquí a mano, no es el Serway, lo da en términos de Kelvin a la menos 1. Y tenemos Celsius. Recordamos, cambios en Celsius son los mismos cambios en Kelvin. Hay una resta acá, por lo tanto, delta T de Celsius es lo mismo delta T de Kelvin, así que no nos preocupamos por la unidad. Ok, entonces vamos a ver, ya tenemos R es igual a 0.10 ohms por 1 más 3.9
por 10 a la menos 3 Celsius a la menos 1 por temperatura final es menos 100 menos la temperatura inicial 20. Todo está en Celsius. Entonces no le voy a poner ni siquiera la unidad. Eso se hubiera cancelado. Y esto es lo que hay que poner en el problema. Ok, vamos a ver. Eso va a ser definitivamente menor a 1. No se preocupen de que la resistencia hubiera quedado negativa porque no va a quedar negativa. Resistencias negativas realmente no existen como tal. Hay circuitos que simulan el comportamiento de una resistencia negativa. Y hay materiales un poco raros que entre comillas simulan una resistencia negativa, pero esos no son materiales óhmicos, son materiales semiconductores. Y son más complicados de manejar en ese caso. A diablos, sí me quedó negativo. Ah, es que me comí el 10 a la menos 3. Según la calculadora, la resistencia me da 0.0532 ohms. Lo que hubiéramos esperado de que se redujera el valor de la resistencia. Ahora, lo que sí hay son materiales con un alfa negativo. Eso sí puede existir. Son materiales más raros, se pueden considerar óhmicos, son materiales muy, muy especializados, pero y a grandes rasgos van a ser materiales óhmicos. Igual van a hacer su detallito ahí a la hora de calcular la resistencia o a la hora de usarlos más bien, porque a cierto punto dejan de ser óhmicos. ¿De acuerdo? Pero la mayoría alfa es una constante y es positiva y sigue el mismo patrón que ya hemos visto anteriormente. Vamos a dejarlo hasta acá. Mucha suerte ahora en el quiz. Y nos vemos en la otra clase. ¿Alguna pregunta antes de irnos? O si no, lo dejamos hasta acá. Gracias, profe. Ok, Muchas gracias. Profe, gusto. gracias. Gracias. Con gusto. Hasta luego, profe. Chao, hasta luego.